dice que nosotros tenemos que nos quedar en casa. Ahora en mi ciudad, 14 días están cerradas las cirugías electivas, viene el invierno, pero las distancias que eran mucho más lejas, hoy están mucho más cerca. Recuerdo que hace 2 años yo debía ter ido al Congreso en Panamá, el Leonardo me invitó, perdóname, pero no conseguí ir aquella vez, porque estoy seguro que cerca yo voy a poder ir de nuevo, pero ahora está muy cerca los amigos de Panamá y de toda Centroamérica, es un gusto muy grande. O que yo voy a hablar para usted hoy no es de anatomía, era de anatomía sobre el ángulo punto, pero en los últimos meses, en las últimas semanas tal vez, no tuvo un tema que no se habló más en la neurocirugía de casi todo el mundo, que el schwannoma vestibular o neurinoma del acústico. Y me deja un poco sorpreso porque mucho de la patología, los pacientes que nos vemos hoy, son pacientes que muchas veces tienen tumores muy grandes, que muchas veces hacemos la cirugía para salvar la vida más do que para salvar algunos síntomas o para preservar la audición. ¿Sí? Y eso es una verdad en todos los países de Latinoamérica. No hay un país que tenga una cosa diferente. Y cuando se va a hablar de neurinoma el acústico, hay que tener en cuenta el tamaño y la compresión extremadamente importante. Y la manera que va a tratar también esas lesiones es completamente diferente. Y muchas veces usted va a utilizar un tratamiento que puede ser ideal en algunas situaciones, pero no es en otras. Por ejemplo, que si tengo un tumor como este pequeñito en el fondo de meato, tenemos que ver la correlación entre tratamiento con radiocirugía, tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Y en esta situación, la comparación en un tratamiento conservador, no hacer nada, es solamente acompañar la lesión, es muy importante. Un segundito, a ver si hay una luz. Vamos a ver. Perdón, aún tenemos problemas en la región con la luz que va, la energía arriba y abajo, que cambia mucho. Este otro caso, hay gente que hace cirugía, hay gente que hace radiocirugía. En situación como esta, hay gente que hace radiocirugía, pero la cirugía es mucho superior. Y en esta situación no hay duda alguna que la mejor manera de tratar el tratamiento quirúrgico. Si usted empieza a estudiar la historia natural de los schwannomas vestibulares, el neuronoma del acústico, va a ver que en un seguimiento que llegó a casi 194 meses. 83% de los casos crecieron menos de 2 milímetros por año. En 50% de los casos no creció o 1 milímetro por año. Y la tasa media de crecimiento, 1.16 milímetros por año. Y cuando el tumor está dentro del meato, el crecimiento es 0.2 milímetros por año. Casi que imperceptible, o mejor, imperceptible. Y cuando el tumor está en el ángulo punto cerebral, crece más rápido. Pero no es una cosa muy significativa. Entonces, la historia natural de la enfermedad tiene que siempre tener en cuenta. Cuanto a las consecuencias para la audición, dependiendo de la tasa de crecimiento del tumor,
es el riesgo. Cuanto más rápido se crece el tumor, mayor es el riesgo de perder la audición. En aquellos que no tienen crecimiento alguno, la tasa de problema con la audición es muy pequeña. Si nosotros vamos a ver el tratamiento, comparar el tratamiento conservador, no hacer nada, y hacer radiocirugía, se ve que la radiocirugía tiene efecto. Los conservadores en ese trabajo de Shirato, el problema es que ese trabajo es de un radiocirujano. Y nunca se sabe lo que acontece en la cosa. Cuando se ve el trabajo de radiocirujano una cosa, de cirujano es otra, y de un otólogo que hace el conservador, completamente diferente. En ese caso se muestra que la radiocirugía tiene un crecimiento menor. Eso significa que la radiocirugía funciona para los casos de schwannoma vestibular. Va a crecer más despacio. Eso no significa que va a desaparecer. Y hay casos como este acá. Mira, un pequeñito tumor. Pequeñito tumor que tiene acá. En 2008. 2011. Outro lado. Vino así. Por outro lado. Para toda regla tiene una excepción. Y la excepción en este caso es que el tumor creció muy rápido. Entonces, si tenemos un caso de un schwannoma vestibular pequeño en el fondo do meato, no se puede decir para el paciente, va para casa tranquilo y te olvidas de eso, que nunca va a pasar nada. Tiene que saber la historia natural de cada caso, paciente por paciente, y hacer el seguimiento es fundamental para que no acontezca lo que se pasó acá. No sé qué está apareciendo esos riscos de acá, nunca lo vi. La radiocirugía como primera opción. Funciona, se ve por dentro la necrosis. Se ve que la evolución puede disminuir. Pero no se puede hablar en tratamiento curativo cuando aún tiene tumor, aún tiene lesión. No se sabe qué va a pasar. Se pasó 10 años, 8 años, pero el paciente va a vivir 20, 30, 40 años. ¿Qué va a pasar? Hay que pensar que muchos de los pacientes, después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron para Israel, muchos de ellos, los judíos rusos, tenían tinea captis y fueron tratados con una dosis muy baja de radioterapia, muy baja, como 200 grados. Y la gran mayoría de ellos desarrolló un tumor sólido intracraniano o un linfoma o algún otro tipo de tumor sólido. Muchos de ellos tuvo el tumor radioinducido. Por eso que tenemos que pensar muy bien hoy cuando vamos a encaminar un paciente, mandar a un paciente para hacer un tratamiento radiocirúrgico, radioterapia, la radio que quiera. Porque el efecto radiobiológico no es solamente local en el momento que está haciendo la cosa. El efecto radiobiológico va a perdurar por años, muchas veces 10, 15, 20 años. Va a tener las consecuencias neuronales, vasculares y tumorales. Todos nosotros tenemos un caso de un paciente que fue tratado de un tumor de la fosa posterior, un niño que después de 15, 20 años viene con esto, un tumor radioinducido, que tiene un comportamiento mucho más agresivo que los meningiomas de una manera general. Pero el mundo hoy está tan loco con el tratamiento de la radiocirugía, esa cosa de mínimamente invasiva, no abrir la cabeza, no hacer el mínimo nivel, el mínimamente invasiva, muchas veces
es mínimamente efectiva. Y cuando usted va para la literatura y ve cirujanos, que se dicen cirujanos de base de cráneo conceituados, como coautores de un trabajo de este efecto de la radiocirugía para meningiomas radioinducidos. Y usted mira en el paper que el tumor de ejemplo del paper es esto acá. Imagínalo. Este es el tumor radioinducido que fue tratado con radiocirugía, como en el ejemplo del paper, publicado ahora en abril. Es como tratar el fuego con gasolina. No sé qué se pasa más en el mundo, señor. Se compra una máquina y tiene que utilizarla, no importa para qué sea. No importa para qué sea, vamos a utilizarla. El monitoreo intraoperatorio cambió mucho el tratamiento quirúrgico de los schwannomas vestibulares. Muchas veces se conseguía preservar el nervio anatómicamente, pero no funcionalmente. Con el monitoreo intraoperatorio y un buen equipo intraoperatorio, es importante para que haga. Porque muchas veces usted está haciendo la disección y no sabe cuánto está dañando el nervio. Y el monitoreo te ayuda mucho. Usted empieza a disecar en un corner, pasa para otro, para un lado, para otro, y se puede cambiar. El conocimiento de anatomía es fundamental. El fundo de meato se puede exponer mucho mejor por la fosa media. Yo no hago por la fosa media, pero se puede hacer. Pero se tiene que saber que tiene la cóclea por la fosa media, tiene el canal semicircular superior en el ambiente arcuada. Era una manera de se exponer, era una opción para los pacientes que tienen una audición preservada. Los otorrinos o los odontólogos les gusta mucho hacer ese abordaje, pero nosotros no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de abordaje. La posición quirúrgica depende del gusto de cada uno. Me gusta hacer el decúbito lateral, con la cabeza plana, no rodar, no me gusta rodar mucho la cabeza, y hacer la incisión que esté centrada, ¿tá?, en el meato acústico externo, para que tenga una sección de 7-8 centímetros, para hacer una craniotomía en la fosa posterior, exponer solamente la parte posterior del seno sigmoide, ese lado derecho, ¿ok? Exponer también el seno transverso para que tenga todo este ángulo acá. Con eso va a trabajar con más tranquilidad. Es importante que la visión no es para acá, la visión es para acá. Usted va a mirar de medial para lateral, no de lateral para medial. Cuando usted está haciendo un abordaje translabiríntica, que yo no hago, yo hice 2 casos solamente que voy a mostrar por usted. Yo hago siempre recto sigmoideo, la visión en el otro sentido. Pero en la recto sigmoidea que nosotros neurocirujanos estamos acostumbrados a utilizar, en la visión que viene de este sentido para ese sentido. Me gusta hacer esa parte anterior con el drill y esta parte posterior con el craniótomo, porque muchas veces pasar el drill acá muy cerca del seno, se puede dañar la vena mastoidea posterior y tener un agujero en el seno. Entonces, es importante prevenir este tipo de complicación. Y hay que tener en mente la anatomía. Hay que tener en mente la anatomía quirúrgica. Pero para entender la anatomía quirúrgica, usted tiene que entender la anatomía normal. Y saber cómo que va a se comportar las estructuras y cómo van a se desplazar. Y otra cosa que aprendí con el tiempo, que operar un acústico es como descascar una cebolla. A las camadas de aracnoide, si usted va separando para afuera y manteniendo el tumor por dentro. Y aquel aracnoide que se va a proteger los nervios y muchas veces proteger el propio nervio facial en los casos mayores. Cuanto menos se mire el facial en algunas situaciones, claro que no va a lesar, no va a reventar, ¿no? Cuando menos lo mira, mejor va a ser la función del postoperatorio. Caso como este aquí pequeño, que usted abre el meato acústico interno, expone la parte intrameatal, expone la parte cistenal, hace una disección y con la preservación
del nervio facial y también del nervio coclear, que está junto, casi en la misma camada a la frente. Pero no significa que va a tener la función completa del nervio coclear. En casos como este también, vamos a ver el video acá, en tumor intrameatal, ¿sí? Se hace la misma cirugía, casi no tiene tumor cisternal, se abre bien el meato acústico interno, voy a hacer un poquito más rápido acá, se va por dentro, en ese caso el tumor está un poquito para frente, y va a ser descascando como si fuera una cebollita. Es importante saber que el nervio facial está en la frente y por arriba. Y acá el monitoreo es muy, muy importante, que te ayuda mucho, porque usted no sabe y qué intensidad usted está haciendo la secación, ¿sí? En ese caso yo intenté sacar entero, no conseguí, tuve que sacar en pedacitos, porque cuando yo empezaba a disecar, disparaba el facial, es mejor esconder despacito que van sacando con el tiempo el tumor por sí solo. El aspirador está un poquito grande, podría ser un poquito más chico, pero esta visión para tener la preservación completa de los nervios en la región, con preservación completa de la función del facial, en ese caso tuvo preservación de la audición. Hay casos grandes como este que usted tiene que hacer la técnica un poquito diferente, un poquito más rápido acá, va en la cisterna, mantener el aracnoide para los nervios, hacer la abertura del meato acústico interno. Yo empiezo siempre por el meato acústico interno. Hay algunas reglas que fue mucho jada. Abrir el más ancho que pueda, el más amplio, ¿cómo se llama? Wide, más largo que pueda, ¿sí? Para tener toda la exposición, ¿sí? Más como 180 grados, para que pueda movilizar bien. Vamos a decir, la parte de arriba, identificar la vena y disecar las aracnoides para que se mantenga la aracnoide para los nervios. Acá está el quinto, ese es un tumor grande, ¿sí? Vamos a hacer la decompresión interna en el próximo paso. ¿Okay? La decompresión interna del tumor para ganar más espacio. El truco en esos tumores mayores es hacer una gran decompresión. Cuanto más usted decomprime, mejor. Y después hacer la disección e intentar mantener este plan acá. Esto acá. Cuando usted encuentra este plan acá, significa que va a encontrar los nervios. ¿Sí? Y va en ese sentido, disecando hasta encontrar la aracnoide, hace más descompresión. Si es posible, siempre de medial para lateral, no de lateral para medial, para no traccionar los nervios que están fijos dentro del meato. Y es el planito que usted va a hacer. Yo utilizo muy poca coagulación, pero bueno, a veces tiene algunos vasitos que tiene que coagular para separar bien. Y esto se va sacando con... Hasta en el final, usted tiene esta visión y sacando el tumor, el nervio, y tiene toda esa exposición. Acá es extremadamente importante nunca coagular cerca del nervio facial, porque usted nunca sabe la intensidad que va a ser la coagulación. Muchas veces usted hace una coagulación y no hay nada en el monitoreo y el paciente sale con facial. Entonces siempre tiene que pensar que esto es fundamental, evitar el máximo la coagulación cerca de los nervios. Y eso se puede sacar, ¿sí? Manteniendo ese aracnoide, ese sangrito aquí, que hay la preservación de la función del nervio facial, como está en el caso. Hay casos como este, muy similar también, vamos un poquito más rápido en ese acá, la misma situación. Ni siempre el plan es muy fácil. La mitad del nervio del facial y la fosa posterior es la parte que es más fija. Y en esta parte usted tiene que poner el tumor para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para encontrar la perfecta local para hacer esta separación. Y hay que tener muchísima calma acá, porque es muy fácil dañar el nervio cuando usted está haciendo ese tipo de disección. Parece que lo saqué con nervio junto, ¿no? Pero no es el nervio facial está acá.
¿sí? Ya fue separado aquí y después de hacer una visión final. El paciente en el postoperatorio con la preservación de la función. Esto yo no hago más, yo hacía cuando empecé, eso de poner eso. Hoy yo utilizo más el endoscopio para mirar. Eso es peligroso que estoy haciendo ahora, un poquito peligroso. Casos iguales también, sí. En estos casos yo hago la cirugía para preservar la función del facial. Nunca se habla sobre audición. Mismo que el paciente tenga la preservación de la audición. Pero en este caso hay una peculiaridad. No hay mucho tumor en el meato. Cuando no hay mucho tumor del meato, la función preoperatoria del paciente muchas veces es mejor. En otras situaciones yo no tengo la mínima idea por dónde anda el facial. ¿O qué yo hago? Diseco solamente el aracnoide. Y se saca como si fuera una pelotita manteniendo el aracnoide para los nervios. Yo sé que le pasa por acá. Está en algún local acá. Y sí, creo que está acá. Creo que está frente. Pero no conseguí mirar todo el facial. Pero el aracnoide que usted mantiene para el nervio es fundamental para la preservación de la función del facial. Eso no se consigue en todos los casos, en algunos casos. Ese otro también, la misma cosa. Una descompresión interna, trabajando por dentro, está pasando aquí. Y eso es lo más importante en estos casos, es cuanto más descompresión interna usted haga, mayor la posibilidad de función del facial. Pero esto no es que acontece en todos los casos. La gran mayoría de las veces, en esos casos grandes, el paciente sale con el facial del postoperatorio y muchas veces recupera para niveles normales, pero algunas veces no. Entonces, en tumores grandes como este, yo no creo que nosotros podemos garantizar que va a preservar la función. Nos tenemos primeramente que salvar la vida, creo. Ese paciente se va a morir. Y después la función del facial, después la función auditiva, que ni se piensa en ese caso. Hoy se habla mucho de cirugía híbrida. ¿Qué es cirugía híbrida? Sacar el tumor, dejar un pedacito cerca del facial y hacer una radiocirugía localizada. Pero ese concepto es muy peligroso, porque si usted es un neurocirujano que está acostumbrado a hacer ese tipo de cirugía, y usted decide en el momento que va a dejar un pedacito de tumor para preservar la función del facial y después o va a mandar para radiocirugía o va a acompañar, en este caso yo acompaño solamente, hago un seguimiento. Si usted está acostumbrado a hacer ese tipo de cirugía, está bien. Es un concepto que es válido. Es válido, se puede hacer eso, claro que sí. Pero hay un problema. Cuando se empezó esa tal de cirugía híbrida, que era sacar un poquito por dentro, hacer un agujerito y dejar toda la masa tumoral, mucha gente que nunca vio un neurinoma de acústico en su vida, empezó a hacer cirugía de acústico. Abre la fosa posterior, saca un poco de líquido de la cisterna, hace una descompresión por dentro de un poquito menos y va para casa y manda para radiocirugía. Y el paciente ahora no tiene el mejor tratamiento que debería. El mejor, sacar todo el tumor. Si usted no puede sacar todo el tumor, haga no mínimo una resección lo más ancha, lo más amplia que pueda hacer. Situaciones como esa, la misma situación. Situaciones como esa, los quísticos, cada vez más difícil. Pero esto no es lo que se ve siempre. Eso es lo que se ve en algunas otras situaciones muy particulares. Bueno, vamos a hablar un poquito de audición. Hoy me quedo muy preocupado con se ve hablar de acústico, no se habla más de facial. No se habla más de esos tumores grandes, hidrocefalia. No se habla más que tiene una compresión grande del tallo cerebral, que el paciente se va a morir. Se habla sobre preservación de la audición. Y tiene gente mostrando casos de tumores muy grandes.
con preservación de audición. Perdóname a todos que están viendo ahora, muchas veces es difícil de aceitar esto. Es difícil de creer que hay una preservación de la audición en tumores muy grandes. Yo no tengo la mínima experiencia y en el mínimo, yo creo que tumor más grande de 4 centímetros, no tengo ningún caso de preservación de audición. Tal vez tenga alguno que no sé por qué preservó, pero la gran mayoría no hay. Entonces, es una cosa que es difícil. La literatura hoy es muy compleja y hace muchas cosas que nos deja muy confusos en ese sentido. En este caso, hoy se habla sobre preservación de la audición con cirugía. ¿Se puede? Sí, se puede. Para tumores pequeños, hasta 2 centímetros, no máximo 2 centímetros. ¿Sí? Se puede preservar la audición con radiocirugía. Nel inmediato sí, pero se sabe que la radioterapia no termina cuando termina la radiocirugía. Va funcionando durante años y las lesiones van aconteciendo con el tiempo. Preservación a largo plazo de la audición se consigue para neurinomas o schwannomas vestibulares pequeños que fue preservada la audición en la cirugía. Con la radiocirugía hay una preservación de la función de la audición de forma inmediata, que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, pero con el tiempo se va a perder. Es el efecto radiobiológico y es cuestión de tiempo para que la cosa se dé. Entonces, si usted quiere preservar la audición a largo plazo, si usted quiere mantener la audición del paciente, la mejor manera es hacer el tratamiento quirúrgico. Este é um caso similar a isso. Está ouvindo bem? Perfeito. Dos dois lados? Post-operatório pequenito. Beleza. Neste caso, você pode sacar e vai preservar a função, vai preservar o facial, porque estava quase que solto acá. ¿Sí? Este é o caso ideal para preservar a função. Mira, há dural cap, tem líquor acá. Isso significa que esse tumor está soltito acá. Se pode liberar bem e vai liberar bem toda a função. Esse é o paciente que todo cirurgião quer, que puedes poner bem el meato acústico externo, interno, perdão. Si se abrir bien el meato, en ese caso, no abrir la dura madre acá. Acá está cerrada, hay una puentecita de hueso todavía. En este caso se puede sacar, preservar el facial, preservar la audición y se hablar en cura completa. Está ouvindo bem? Perfeito. Dos dois lados? Si el postoperatorio inmediato aún tiene, sí, sí. Yo no combiné con él para decir eso, ¿eh? No combiné, él dijo por sí solo. Cuando el paciente pierde la audición, hay hoy técnicas que se puede hacer para restaurar la audición. Muchas veces un pequeño retorno de la audición es lo suficiente para salvar una vida. Si el paciente, por ejemplo, por neurofibromatosis, que usted hace un implante coclear, un implante de tronco cerebral, el paciente no va a oír perfectamente, pero puede oír el sonido de un coche que viene, puede oír el sonido del autobús que puede salvar su vida. El mínimo que pueda oír es importante para ese paciente que no tiene ninguna audición. Y hay dos maneras de restaurar la audición. Una que se puede hacer con los implantes cocleares, que nosotros hicimos uno de los primeros casos que fue en un paciente que tenía un schwannoma vestibular pequeñito, pero tenía pérdida de la audición. Hicimos la cirugía, en este caso fue una translabiríntica, porque tenía que abrir la cóclea para poner dentro el wire, ¿sí? El alambre acá. El alambre, ¿sí? Fue hecha una abordaje translabiríntica, el otólogo hizo la parte translabiríntica, pone el tumor muy pequeñito, eso acá es el tumor, ¿sí?
1 milímetro, 2 milímetros y poco, de pequeñito acá. Pero el paciente no tenía audición. Hacemos así, sacamos eso y hicimos en el mismo tiempo la implante coclear. Y este caso tuvo una recuperación fantástica, fantástica. El paciente está muy, muy bien. ¿Sabe por qué? Porque hice muy buen entrenamiento. La parte de recuperación auditiva fue muy, muy buena. El postoperatorio. Era un paciente, un abogado, que tenía un nivel de escolaridad alto, y él hacía y aprendió a hacer todos los ejercicios y tuvo una excelente recuperación. No es el mismo que acontece con los implantes cocleares, de tronco cerebral, que en este caso muchas veces hicimos solamente dos. Tenemos 2 casos, los 2 casos con neurofibromatosis. Técnicamente no es difícil. Usted identifica el plexo coroide acá, identifica el plexo coroide y pone el electrodo en el asuario del cuarto ventrículo en el foramen de Luschika, ¿sí? Y hay la estimulación. Este caso el paciente ganó, reconoce algunos sonidos, consegue reconocer cuando viene un coche, cuando viene un autobús. Para su vida fue muy buena, pero no recuperó completamente la posibilidad de oír y tener una comunicación normal. Pero para él, este pequeño daño fue el suficiente. Pero no es milagroso, cuesta muchísima plata, ¿sí? Y los resultados no son los mismos. Hay que se entrenar mucho. Este caso era un caso muy interesante que fue uno de los primeros, y este material no era resonancia compatible y tuvimos un gran problema. Es nuevos ahora, son resonancia compatible, ¿sí? Con esto se puede hacer resonancia. Y ese paciente tenía neurofibromatosis. Imagina la situación ahora. ¿Cómo que vamos a sudar la columna para ver si tiene algún neurofibroma? Se quedó un caso muy... Aprendemos mucho con este caso. Significa que se va a utilizar, tiene que ser compatible con resonancia magnética. Y la recuperación no es tan perfecta como se puede. Hay casos como este acá, esta muchacha. Imagínense acá. Eso no es para salvar el facial, eso no es para salvar nada. Eso es para salvar la vida. Solamente la vida. El postoperatorio inmediato tenía que ir como 30 días. Tiene que hacer un video nuevo. Está mejor, pero imagina este tumor acá. Eso acá no se habla en facial, no se habla en audición, eso acá se habla en vida. Y esos son los casos que muchos de nosotros recebemos en Latinoamérica. Entonces, cuando vamos para la literatura, o cuando vamos a ver muchos de los webinars, de las charlas que están por el mundo todo, facial. Una cosa que yo no entiendo también, tiene gente que publica 1000 casos, 500 casos, 200 casos. 98% preservación del facial. No, en los 10 primeros casos que yo hice en mi vida, 7, yo no sabía estaba el facial. Yo perdí el facial en el medio. Yo encontré en el meato, yo encontré en la fosa posterior, en el tallo cerebral, pero muchas veces lo perdí. Y con el tiempo, con la experiencia, vamos aprendiendo como esto. Entonces, mucho que se ve hoy, mucho que la gente dice, no es lo que es la realidad para todos nosotros. En Latinoamérica tenemos esos casos para salvar vidas. En Latinoamérica tenemos algunos casos para salvar el facial. En Latinoamérica tenemos poquísimos casos que llegan para nosotros para salvar la audición. Hoy con la resonancia magnética y los otólogos mucho más expertos, estamos haciendo el diagnóstico cada vez más tumores más pequeños. Cuanto más pequeños, mejor va a ser la preservación. Y mejor va a ser el papel, mayor va a ser el papel de la cirugía en el tratamiento de ellos. Hay que terminar con esto acá. Todos nosotros tenemos casos de parálisis facial. Que nunca tuvo una parálisis facial de un neurinómado acústico significa que nunca operó un neurinómado acústico. Tuvo, va a tener cada vez más
conseguimos preservar anatómicamente, pero muchas veces hacemos la cirugía. Hay una preservación aparentemente anatómica del facial y el paciente sale con una paralisia facial y muchas veces no recupera. El facial hoy hay muchas técnicas, muchas técnicas de reanimación facial que pueden utilizar. Por eso es extremadamente importante, antes de cualquier cosa, hablar bien con el paciente, hacer el diagnóstico el más precoz posible y ver cada caso es un caso. Caso que hay posibilidad de preservar y caso que no hay preservar la función. Muchas gracias a todos. Creo que hablé un poquito de más. Esperamos a todos en diciembre en Río de Janeiro para el Congreso Mundial de Base de Cráneo. Va a tener mucha gente que preserva todo. Preserva facial, preserva audición, hasta la piel. Pero la verdad tiene que ser establecida en la medicina. La verdad tiene que ser establecida en la cirugía de base de cráneo. Es difícil para uno, difícil para todos. La diferencia a gente que tuvo más entrenamiento y gente que tuvo menos entrenamiento. Todos vamos a estar juntos con esto de base de cráneo. Muchísimas gracias a todos. Perdón por el tiempo.